Regresamos a Línea Médica, recordamos los teléfonos de cabina de Génesis 80-498-1 y también la línea de contacto directo WhatsApp 8123-873156. Como lo mencionamos al inicio del programa, nos acompaña el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología, para hablar del tema de fascitis plantar. ¿Cómo está, doc? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros esta noche. Pues bueno, es un tema muy interesante, fascitis plantar. Nos gustaría que nos platicara un poquito, doc, como siempre iniciamos los programas de Línea Médica, ¿qué es la fascitis plantar? Muchos saludos a ti, muchos saludos a tu auditorio. El tema de la fascitis plantar es más común de lo que nos imaginamos. ¿Qué significa fascitis plantar? Significa una inflamación de la fascia de la planta del pie. ¿Cuál es la fascia? No batalles, es la que forma el arco. Así es. La que forma el arco del pie es como si fuera una membrana estilo un circo, la carpa de un circo. Sí. Más o menos así es la fascia, es la que mantiene el arco. Entonces, en ocasiones, a través del tiempo, ¿sí?, esa fascia se empieza a contracturar, se empieza a hacer más dura. Claro. ¿Sí? Y eso puede ocasionar que duela. Pero también puede ser secundario a mal calzado. Ahorita hay unos calzados, yo creo que te ha tocado, ¿no? Esos de plástico que no tienen arco. Entonces, esa gente es propensa, si utiliza mucho ese tipo de calzado, es propensa a que el arco siempre esté tenso. ¿Sí? Y obviamente los deportes, ahorita de mucho brinco, mucho salto, ¿sí?, eso hace también que la fascia se lastime seguido y en forma frecuente. Es muy común. Así es, doc. Ahora, ¿llega a ser muy frecuente en los atletas entonces? En los atletas, en la gente mayor, hasta en jóvenes puede ocurrir, sobre todo, por ejemplo, alguien que cae de talón en un deporte, ¿sí?, o que se le estire el pie, también puede causar una fascitis plantar. Ahora, doc, ¿qué nos puede comentar los síntomas que son muy importantes para poder detectar, en este caso, esta fascitis plantar? La fascitis plantar mucha gente la confunde, o porque se parece, pero realmente son cosas diferentes, con el espolón calcáneo. Sí. Realmente el espolón calcáneo significa que en donde se origina la fascia se origina, su origen es en el calcáneo, que es el hueso posterior del pie. Ahí se origina. Entonces, cuando se empieza a calcificar la fascia, se forma como un pico de hueso. Ese pico se llama espolón. Pero hay espolones que no duelen. Es decir, el espolón lo único que significa es que la fascia ya se está calcificando. Pero puede doler o no puede doler. Pero ya cuando la fascia se inflama es cuando duele. Lo habitual y bien característico, ¿sabes quién es? El que en la mañana se levanta muy adolorido. Sí. Que no puede caminar, que le duele y luego empieza a estirar y empieza a mejorar. No necesariamente se quita, pero se puede quitar a través del tiempo. Pero lo característico es que en la mañana se levanta con dolor de pie. Es el característico de una fascia plantar. Así es, doctor. Ahora, ¿qué tan importante es el reposo para mejorar estos síntomas que nos está platicando? El reposo en las etapas agudas intensas de dolor siempre es válido, pero lo básico para la fascitis plantar son ejercicios de estiramiento del pie. Es decir, tienen que estirar el arco. Porque ¿por qué duele en las mañanas? Porque no lo moviste el arco. Entonces empieza a contracturar, se empieza a hacer más duro. Entonces, en la mañana que quieres apoyar, tienes que estirar el pie. Sí. Para el apoyo natural se estira el pie. Entonces, obviamente, ahí es por eso duele. Empiezas a caminar, se empieza a estirar la fascia y empieza a doler menos. ¿Sí? Entonces, algo básico en estiramiento, en fascitis plantar, es ejercicios de estiramiento. Así es, muy importante para la gente que nos está escuchando. ¿Dónde se localiza propiamente la fascitis plantar, doc? El origen de la fascia es en el calcáneo, el que te decía, el hueso posterior del pie, y es una membrana que sigue hasta la base de los dedos. Sí. Ahora, es importante controlar el peso, me imagino, ¿no? Hay muchas personas que nos están sintonizando y quizás tienen algún tipo de sobrepeso y lo primero que se preguntarán es, si tengo sobrepeso, ¿puedo ser más propenso para hacer esto? Sí, porque el pie es un amortiguador. No es exclusivo de la gente obesa, pero es un factor a favor de desarrollarla. Ahora, una persona que practica deporte puede hacer ejercicios previos para prevenir este tipo de lesiones, como nos comenta. ¿Cuáles serían este tipo de ejercicios aparte, quizás un estiramiento? Lo más importante, incluso ya en niños también, es el calentamiento y el estiramiento. Es básico antes de cualquier ejercicio. Obviamente el calentamiento y el estiramiento depende del ejercicio al cual lo vas a someter. Pero si, por ejemplo, ¿en qué consisten los estiramientos? No batallen. Es que estiren el pie y que sientan que se está estirando, ¿sí?, el arco, e incluso que se estire hasta el chamorro, porque el chamorro, que son los gemelos, se continúan a través del tendón de Aquiles, ¿sí?
Entonces, gente que tiene tendinitis del aquilio también en ocasiones desarrolla fascitis plantar. O si tiene una fascitis plantar, pueden continuar con una tendinitis del aquilio, porque al final de cuentas es la misma banda que viene desde la rodilla hasta la punta de los dedos gordos. Así es. Doc, ¿la fascitis plantar se puede llegar a confundir con otro padecimiento? Sí, fíjate que hay un atrapamiento de un nervio en el tobillo que se llama túnel del tarso. Sí. Causa dolores muy similares y a veces se mezclan. Entonces, por eso hay gente de que te dice, oye, me operaron del espolón y sigo con dolor, o me inyectaron y como si no me hubieran hecho nada, puede ser que tenga un túnel del tarso. La diferencia del túnel del tarso es muy parecido, nomás que el nervio se atrapa en un pasaje donde pasa por el pie, se les duerme, ¿sí? Pero no necesariamente, puede ser puro dolor y te confundes. Ahora, Doc, y mucha gente de repente trae algún dolorcito en la planta y utilizan quizás inclusive un refresco para hacer ciertos ejercicios para relajar un poquito. ¿Qué tanto funciona esto? El utilizar los refrescos sí se Una usa. botella. Sí, lo malo es que es vidrio, ¿sí? Sí. Entonces yo generalmente les digo que utilicen un artefacto de la antigüedad que se llama palote para las tortillas. Sí. Ese es muy noble porque es madera, ¿sí? Sí. Y es muy sencillo de encontrar. Y lo que haces realmente es como si lo estuvieras aplastando, pero rodando de la parte de delante a la parte de atrás del pie. Es la forma más fácil de estirar la fascia. Ahorita me llama la atención, Doc, que nos menciona que, bueno, también esto puede pasarle a niños en edades tempranas. ¿Llega a ser muy recurrente, Doc? En los jóvenes ahorita que están haciendo mucho ejercicio, te voy a decir por qué. Porque el pasto artificial es más duro que el pasto natural. Entonces son más propensos a... ¿Existe algún deporte en el cual sea más propenso una persona a padecer la fascitis plantar? Todo lo que sea salto brinco. Salto brinco. Todos los que juegan básquetbol, soccer, son propensos a padecer esto. Sí. Doc, ¿quién puede padecer fascitis plantar? Ahorita mencionaba niños, adultos, las personas que practican ejercicio. ¿Todas las personas pueden padecer entonces? Todos los que tengan, sobre todo los que padecen enfermedades degenerativas articulares. Okay. Es decir, los que padezcan de dolores de rodilla, de hombro, de columna, son más propensos porque eso habla de que muy probablemente tengan cierta propensión a desarrollar enfermedades degenerativas. Y la fascitis plantar puede ser traumática, pero también tiene un componente degenerativo. Así es. ¿Cómo se diagnostica? Que también es fundamental para poder tener un buen tratamiento, ¿no? Sabes que lo interesante de este tipo de padecimientos es que el diagnóstico es muy clínico. ¿A qué me refiero? Es de valoración del médico. Sí. ¿Por qué? Porque puedes tomar radiografías y a veces son normales o muchas veces son normales. Es decir, la gente dice, es que no tengo espolón, doctor, ¿por qué me tomé radiografías y no tengo espolón? No, es decir, tu fascia todavía no se calcifica, pero ya está inflamada. Claro. Y con eso es suficiente para dolor, ¿sí? Pero realmente la resonancia a veces tampoco nos ayuda mucho, pero en ocasiones sí se alcanza a ver ya inflamación de la fascia. ¿Son útiles las infiltraciones, Doc, con esteroides en el tratamiento de la fascitis plantar? El tratamiento inicial de la fascitis plantar es inmovilización y reposo. Es decir, sobre todo en las etapas agudas, es como si fuera una bota de esquiar, es un inmovilizador. ¿Sí? Sí. Entonces con ese inmovilizador ya dejas descansar a la fascia, ¿sí? Obviamente a veces si es muy intenso el dolor incluso les ponen muletas, ¿no? ¿Sí? Para que dejen descansar el pie. Entonces si es reposo no debe ser mayor a 2-3 semanas. ¿Llega a ser incapacitante, Doc? En ocasiones sí llega a ser muy incapacitante. ¿Por qué? Porque la persona no se trató a tiempo. Porque en ocasiones, te voy a decir qué sucede, se inflama mucho la fascia y la fascia es una estructura avascular, es decir, no lleva sangre. Entonces le puedes dar antiinflamatorios y lo único que haces, como ya sabes, es ocultar dolor. Sí. No vas a curar a nadie con antiinflamatorios y analgésicos. Entonces, en ocasiones llega a ser muy incapacitante. Pero el tratamiento inicial es reposo 2-3 semanas. Ellos sí tienes que enviarlos a rehabilitación. Sobre todo si no es gente que le gusta hacer mucho ejercicio. Claro. Mándalos a rehabilitación para que les fomenten y les estiren ahí la fascia. Y obviamente el ultrasonido, el láser ayuda a desinflamar la fascia. Y generalmente son 10 a 20 sesiones de terapia antes de considerar que ya fracasaste en el tratamiento conservador. Es decir, si el paciente llega y me dice, infíltrame, Ramiro, porque me duele mucho la fascia, ¿has ido a terapia? No, primero vete a terapia, es lo correcto. Y son al menos 10, pero la idea serían 20 sesiones de terapia y ya después de eso, lo que tú me comentas, efectivamente lo que sigue es la infiltración. Claro. Y la infiltración tradicional es inyectar antiinflamatorio estilo cortisona, ¿sí? Y son antiinflamatorios de depósito. Cuando uno inyecta esteroides, lo que hace es desinflamar. No ponen mejores condiciones a la fascia, nada más la desinflama. Pero eso, junto con los ejercicios, muchas veces es suficiente. ¿Qué es mejor que utilizar esteroide? Es utilizar plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas tiene una ventaja.
sí regenera la zona. Es decir, sí pone en mejores condiciones a la fascia, pero tiene una desventaja, duele más y requiere 2 o 3 repeticiones para verse el efecto. Pero la ventaja del plasma rico en plaquetas es que sí regenera a largo tiempo. Se escucha mucho ese tema del plasma rico en plaquetas y de hecho lo hemos platicado con usted, Doc, en entrevistas pasadas. El plasma, así como el ácido hialurónico, ¿llega a servir también entonces para este tipo de tratamiento? El ácido hialurónico no en espolón calcáneo, sí en rodilla, sí en hombro, sí en cadera, ¿sí? En espolón calcáneo no, pero el plasma rico en plaquetas es un recurso muy interesante. Entonces, en eso yo lo platico con mis pacientes, porque hay pacientes que no quieren cortisona. Claro. Sí, entonces el que no quiere cortisona, la opción es plasma rico en plaquetas. Pero los esteroides en ocasiones tienen la ventaja de que, sobre todo si no tiene un gran antecedente, el esteroide puede ser suficiente. Si tiene un gran antecedente o ya lo infiltraron antes, ya no debes volver a infiltrar. Es mejor el plasma. Mucha gente antes de buscar al traumatólogo hace todo lo posible con masajes, con algún tipo de pomada que podamos tener acceso en alguna farmacia. ¿Eso llega a ser recomendable o simplemente le estamos dando vuelta a lo que será quizás un tratamiento con un especialista? Yo considero que si no han pasado más de 6 semanas y el dolor es muy intenso, vale la pena lo que tú me comentas. Darle largas, estirar, masajes, pomadas, la que compren en la farmacia. Sí. Pero todo eso es para tratar de ayudar a mejorar el dolor, porque lo más probable es que en 6 semanas se mejoren. Okay. Sí. Ahora, Doc, ahorita es muy importante también el calzado, como lo estábamos platicando ahorita. ¿Existe algún tipo de plantilla que se llegue a recomendar para que la persona pueda tener una mejor pisada, quizás? Sí, las plantillas son interesantes, pero la verdad es que, por ejemplo, las consigues a veces en los supermercados. Sí. Lo malo es que cada quien tiene un arco de un tamaño diferente. Sí, claro. Entonces, en lo personal, a mí no me gusta mucho recomendar eso. Yo digo, ¿sabes qué? Mejor ve con un ortecista, ¿sí? Y que el ortecista le haga la plantilla. Pero sí es muy importante lo que comentas del calzado. Cuando es un paciente que tiene recurrencia de dolores de pie, ¿sí? Es muy importante checar el calzado. Y lo básico del calzado es que tenga soporte de arco. Yo creo que el público sabe a qué nos referimos. Sí, claro. Son zapatos que tienen, de por sí ya tienen un arco formado. Esos son los ideales. ¿Sí? Hay mujeres que, usan mucho el tacón. ¿Eso puede llegar a afectar en un futuro? El tacón hace que lo que es el chamorro o el tendón de Aquiles se contraiga. Entonces, sí, a veces son más propensas a cuando se quitan el tacón, les duela más. Sí, puede ser propensión, pero si se quitan el tacón y hacen ejercicio, se compensa. ¿Existen algunas otras enfermedades que puedan ocasionar dolor en el talón, Doc? Sí, en los niños son factores de crecimiento. Es decir, cuando el niño está creciendo, puede ser que duele el calcáneo en la zona del crecimiento. Hay defectos en el calcáneo, ¿sí? Hay defectos en el pie plano. Por ejemplo, alguna gente dice que el pie plano se confunde mucho, sobre todo en jóvenes o adolescentes, pero siendo estrictos, la gran mayoría de los pies plano son laxos, es decir, se van a mejorar a través del tiempo, usen plantillas o no, ¿sí? Porque cuando es un pie plano estructurado, es decir, ya viene plano de los huesos, ninguna plantilla lo va a corregir. Ahorita que está mencionando esto del pie plano, es importante mencionar a la gente que tiene el pie plano puede ser más propensa a padecer la fascitis plantar. Así es. Ahora, Doc, si no se atiende a tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy importante mencionar a la gente que acuda con un especialista, que se atienda, que sepa los síntomas característicos de las enfermedades, pero también, si no se atiende a tiempo, ¿qué consecuencias puede tener? Si el paciente no mejora con rehabilitación, no mejora con infiltraciones, la siguiente opción es la cirugía. Y lo que se hace en la cirugía es cortar la fascia para que ya no duela, porque en ocasiones sí está muy tensa. Por eso se llama contracturada, significa muy tensa, muy dura. Entonces se requiere cirugía. Es bien raro. La gran mayoría sí no responden bien a estiramiento, inyecciones. Pero si me dice, lo peor que puede pasar es que acaben en cirugía. Y no son cirugías muy gratificantes, quiero decirte. Claro. Es decir, si me dices, oye, la cirugía es reparativa al 100. No, porque la fascia no deja de ser un efecto de amortiguación del pie. Claro. ¿Sí? Entonces no es muy agradable. Yo siempre lo dejo como la última etapa antes de considerar la cirugía. La verdad es que los infiltro 1, 2, 3 veces, los mando a terapia, el 95% te responden bien. Qué interesante. Estamos con el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez hablando de fascitis plantar. Vamos un pequeño corte y ya retornamos para cerrar la plática con el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez. Preguntas, Doc, con relación a este tema tan interesante. Le preguntábamos antes de irnos al corte si no se atiende una persona que puede pasar. Nos comentaba de la cirugía, que es muy importante.
Esto se puede evitar, Doc. En un futuro, una persona que tiene fascitis plantar, evitar totalmente la cirugía. En el 95% de las veces la cirugía es totalmente evitable y lo más importante, tú sabes que es el seguimiento. Sí. Es decir, si tú padeces de fascitis plantar, has padecido, te has batallado en salir de la terapia y todo eso, significa no dejes de hacer estiramientos, porque lo que mucha gente sucede se les olvida y piensan que ya están curados. Claro. Y no, tú siempre vas, si alguien ya desarrolló una fascitis plantar, siempre va a ser más propenso a que le vuelva a ocurrir. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que es estiramientos, porque ahorita, y creo que lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Uno de los problemas que tenemos somos los guerreros de fin de semana. Sí. Es decir, no entrenas en toda la semana y el sábado y domingo quieres hacer las cosas, actividades físicas Sí, sí. al full y que no te lastimes. Obviamente te vas a lastimar si no tienes una preparación adecuada. Y en fascitis plantar es muy importante estiramiento, estiramiento, estiramiento. Y como te comentaba, como les duele mucho en la noche, es importante hacerlo 3, 4 veces al día y básico antes de acostarse. Así es. Ahorita estamos platicando de los deportes que pueden predisponer a una persona a generar fascitis plantar, pero ¿existe algún tipo de trabajo que pueda predisponer a una persona quizás a padecer esta enfermedad? Quizás personas que tienen mucho tiempo en su trabajo de pie. Le atinaste. Le atiné. Sí, pacientes que están, personas, perdón, que están mucho tiempo Sí. de pie son propensos a desarrollarlo. Sí, sí. Entonces lo que les aconsejas es que utilicen un banquito de altura, es decir, de unos 10, 20 centímetros y suben alternadamente un pie y suben alternadamente el otro. Eso le ayuda no solo al pie, también le ayuda a la columna. ¿Sí? Así es. Doc, ya para concluir, agradecerle mucho esta entrevista que nos da. ¿Qué recomendación le puede hacer a la gente? Ya escuchamos las características de la enfermedad, los síntomas, los diagnósticos, cómo se pueden generar, pero ¿qué le puede recomendar a la gente que quizás, bueno, tiene un empleo en el cual está mucho tiempo parado, o gente que practica mucho deporte y está quizás sin calentar, que eso es fundamental en cualquier deporte? ¿Qué le puede comentar a la gente, Doc? Yo creo que hacer ejercicio en forma regular y cuidar el peso es lo básico. Es Para, fundamental. para todo lo que es de músculo esquelético, es decir, articulaciones y músculos, tendones, es básico el ejercicio en forma regular y el estiramiento y el calentamiento antes de empezar. Y obviamente si es una actividad muy intensa, finalizar caminando, finalizar haciendo algún estiramiento también. ¿Sí? Así es, muy, muy importante las recomendaciones del doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez. Lo pueden localizar en caso de que tenga alguna duda con relación a este tema al 81 88 50 78 40. Repito el teléfono, 81 88 50 78 40. El doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez estará atendiéndolos con relación a todos estos tratamientos. No solamente fascitis plantar, Doc. ¿Qué atiende, Doc? En Suiza está. Estamos en el Hospital Suiza, en la colonia Miravalle, Boulevard de Azoras número 300, y realmente todo lo que se refiere al sistema musculoesquelético, tendones, articulaciones, que es lo que hacemos los ortopedistas. Así es. Gracias, Doc, por estar con nosotros y gracias a toda la gente que estuvo en sintonía de Línea Médica. El próximo lunes estaremos con más información de salud en Línea Médica. Gracias.